Kaixo Lagunok, hoy estamos aquí con Irune y con Zuriñe para hablar del proyecto de Mindfulness en el proyecto escolar del curso 19-20 de la Ikastola. El año pasado iniciamos unas experiencias, los resultados fueron muy positivos y este año hemos decidido ampliar la apuesta. Irune, tú eres la que has introducido el Mindfulness en la Ikastola, has promovido todo esto, das como extraescolar, has organizado con los padres. Bueno, sé que mucha gente te ha oído, pero aún hoy todavía hay gente que viene y ¿Mindfulness qué es? Cuéntanos, ¿qué es el Mindfulness y cómo nos puede ayudar, digamos, en la educación de nuestros hijos? Bueno, pues el Mindfulness es una herramienta que tenemos muy poderosa que nos sirve para estar en el aquí y en el ahora, para no dejarnos llevar por el ritmo diario del piloto automático, de la multitarea, de hacer muchas cosas a la vez, prestando poca atención a cada una de ellas. Y eso ocurre, lo aprenden los niños. O sea, cuando dices el aquí y el ahora, ¿qué significa? Que hacer como una especie de parada en la vorágine que vivimos cada día de mil cosas, de mil movimientos, de mil historias, de repente sé dónde estoy, cómo estamos. Ese es un poquito... Es muy importante trabajar la conciencia. Se trabaja mucho la conciencia y la atención. Es decir, si te estás duchando, te estás duchando. No aprovechas la ducha para pensar en todas las cosas que tienes que hacer a lo largo del día. Por ejemplo, y si estás disfrutando de una comida, comes. Estás con la comida, no estás dispersándote. ¿Crees que de alguna manera en las experiencias que has tenido hasta ahora para nuestros chiquis, de alguna manera que es una herramienta que puede ser muy útil para ellos? Es muy útil porque la herramienta la llevamos cada uno de nosotros dentro y nuestros sueños repiten nuestros modos, nuestras maneras, nuestros estilos de vida. Nosotros les metemos además en el ritmo este de extraescolares, de deberes, de mis prisas, de las contagio, y entonces viven más sus propias angustias, su estrés, preocupaciones, pensamientos. Zuriñe, el año pasado en HH se hizo una experiencia piloto, se estuvo trabajando con los chavales en Mindfulness. La valoración de todos los profesores del ciclo fue muy positiva de la experiencia. Este año por eso hemos dado la apuesta y lo hemos metido dentro de la programación. ¿Qué es lo que visteis de bueno en el Mindfulness y por qué hacemos esta apuesta en esto? Bueno, pues al final lo que vimos es como grupo, la relación entre ellos al final mejora, son capaces de ponerse un poquito más en el lugar del otro, son capaces de reaccionar de otra manera, es decir, al final ellos son muy impulsivos en estas edades, entonces lo primero que se les ocurre dicen, lo primero que se les ocurre hacen, ¿no? Entonces de esta manera es un poco, ha pasado esto, yo paro, respiro y reacciono de otra manera, ¿no? O sea, cambiar un poco esa impulsividad y cambiar un poco... Los problemas no desaparecen, al final tienen mil situaciones al cabo del día, pero bueno, ellos también las manejan de otra manera. O sea, vosotros el año pasado en la experiencia piloto notasteis estos efectos en los chavales. Al final el ambiente que se crea es tranquilidad, o sea, porque al final, pues bueno, ellos están más tranquilos a la hora de hacer, pues de ir por el pasillo, van de otra manera, porque ya se les ha dado como unas herramientas, ¿no? Para cómo vamos a ir por el pasillo, un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, eso al final, si se hace en un aula, pero si se hace en todas las aulas, pues claro, el pasillo pues va a ser un lugar más tranquilo, ¿no? Lo mismo dentro de la arena. Oye, pues chicas, muchísimas gracias y de alguna manera iremos evaluando la experiencia, cómo nos sale y bueno, esperemos que sea efectivamente tan bonita y con los efectos tan positivos como parece. Seguro que sí. Es que